Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a realizar un acabado a goma laca o más conocido como pulido francés. En este caso, voy a realizar el proceso en el cuerpo de esta guitarra tipo Smallman, a la cual le aplicaré un pulido francés sobre su tapa superior, ya que este sistema proporciona una mayor sonoridad en comparación con otros acabados basados en lacas o barnices. El primer paso que se debe realizar es hacer un lijado de la parte que se va a trabajar. Este lijado se debe hacer únicamente en el sentido de la fibra de la madera. Para ello se empieza con lijas número 220 y 280. Posteriormente, se realiza el tratamiento del repelo, el cual consiste en cortar las fibras de la madera que están sueltas y se levantan al contacto con la goma laca, o con cualquier tipo de barniz o sellador. Para ello, se toma un trapo ligeramente húmedo y se empieza a frotar sobre la tapa o lugar a trabajar, con el objetivo de activar las fibras sueltas y que éstas se inclinen hacia arriba. Posteriormente, se deja secar por aproximadamente 10 minutos y se procede a lijar nuevamente, con el objetivo de cortar las fibras rebeldes y obtener una superficie totalmente tersa. Una vez realizado este proceso, se termina lijando con lijas número 320, 400, 600 y 800, para después dar un acabado final con lija número 1000. Es muy importante mencionar que a partir de la lija 400 se debe lijar en círculos y no únicamente en línea recta, para poder homogenizar así la superficie y no crear microrrelieves. Con la superficie ya lista, se procede ahora a empapelar el lugar donde irá situado el puente de la guitarra. A continuación, vamos a empezar con la fase de pintura. En este caso, voy a utilizar goma laca de la marca Nitorlac, quienes se especializan en la producción de pinturas diseñadas especialmente para instrumentos musicales. En la descripción, te dejaré el enlace donde podrás adquirir este producto y todos los demás que estaré usando en este video. Esta goma laca viene en escamas bastante grandes, así que antes de utilizarla se recomienda molerla o triturarla en pedazos más pequeños, para que ésta se diluya más rápido. Una vez realizado este proceso, la goma laca debe quedar de esta manera. Como materiales adicionales se necesita, algodón, tela de algodón, un pequeño recipiente para tomar las medidas, y 2 frascos. Uno de vidrio con tapa, y un frasco tipo gotero o que tenga algún sistema dosificador. Por último se necesita alcohol de 90 grados, o como en este caso, de 96 grados. Para la preparación, se debe tomar una parte de goma laca, y 3 partes de alcohol de 90 grados, y se incorporan en el frasco de vidrio. Posteriormente, se empieza a revolver durante al menos 5 minutos, para que la goma laca se diluya lo mejor posible. A continuación, se deja reposar un par de horas y cuando la mezcla esté totalmente diluida se procede a colar. Posteriormente, solo queda pasar la goma laca al frasco dosificador. Para empezar con el barnizado, vamos a tomar una mota de algodón, para darle una forma redondeada. Posteriormente, con un pedazo de tela cuadrado también de algodón, se da forma a la muñeca la cual ya está lista para usarse. A continuación, se empieza a humectar la bola de algodón para después cubrirla con la tela. Como primer paso, se debe dar una fina capa a las cenefas, filetes, y a la roseta, antes que al resto de la guitarra, ya que estas partes poseen tintas, que pueden expandirse en el proceso y ensuciar la tapa. Posteriormente, se deja secar por aproximadamente 10 minutos y se continúa aplicando la primera capa a toda la tapa con movimientos rectos. Como regla fundamental para el éxito de esta aplicación, es importante mencionar que no se debe repasar más de 3 veces en un mismo sitio. Una vez terminada la primera mano, se deja secar alrededor de 20 minutos. Posteriormente, se procede a aplicar una segunda capa, humedeciendo nuevamente la muñeca cada 2 minutos aproximadamente. A continuación, se deja secar entre 4 y 6 horas. Una vez transcurrido este tiempo podremos seguir aplicando capas, dejando un intervalo de secado de solamente 1 hora. Este es el resultado hasta el momento con 8 capas de goma laca. A continuación,
se sigue aplicando capas dejando nuevamente 1 hora de secado entre cada mano. Por otra parte, es importante mencionar que se debe guardar la muñeca de algodón en un frasco de vidrio con tapa, y con unas cuantas gotas de alcohol adentro para que ésta no se seque mientras no está en uso y pueda seguir sirviendo luego. Este es el resultado después de 16 capas de goma laca. A partir de este momento, se debe empezar a utilizar aceite como lubricante. Puede ser aceite para motor, o incluso W40. Para ello, solo se debe seguir aplicando la goma laca normalmente, pero entre cada capa se adiciona 3 gotas de aceite para que este sirva como lubricante y ayude a que la goma corra mejor. De aquí en adelante, las capas que se aumenten deben aplicarse también con movimientos circulares y no solamente con movimientos rectilíneos, con el objetivo de nivelar mejor la superficie. Una vez aplicadas entre 35 y 45 capas, se puede pasar a la etapa siguiente, la cual consiste en estirar la goma laca, para darle el acabado semifinal. Para ello, se debe utilizar la misma muñeca con la que se está trabajando y aumentarle 15 gotas de solo alcohol. A continuación, se debe realizar los mismos movimientos con los cuales se aplicaron las capas anteriores. Esto se hace con el fin de nivelar aún más, realzar el brillo, y quitar algunas partículas o pelusas provenientes del algodón. Para finalizar todo el proceso, solamente falta dar un acabado espejo. En este caso lo voy a hacer utilizando polish, o pulimento blanco. El proceso es muy similar a la aplicación de la goma laca, se toma una pequeña cantidad de polish en una muñeca nueva, y se empieza a frotar todo el acabado con movimientos circulares. Posteriormente se procede a limpiar el exceso y se continúa con una última capa. Para esta última aplicación, se recomienda hacerlo con la palma de la mano, ya que la piel es lo suficientemente suave como para dejar un acabado aún más brillante si se desea, de lo contrario, se continúa con la muñeca de algodón normalmente. Por último, se procede a limpiar los excesos y armar la guitarra. Este es el resultado con 45 capas de goma laca, el cual me llevó 3 días en realizarlo. Con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle manito arriba para apoyarme. Hasta la próxima.